Hola, vamos a jugar con algunos conceptos básicos que necesitamos de Java para los siguientes capítulos. Básicamente, Java es un lenguaje orientado a objetos. Eh, Java tiene una serie de conceptos base que es muy importante entender para pues poder analizar o estudiar otro tipo de conceptos más especializados que tiene el lenguaje, ¿no? Vamos a jugar en este caso con Oracle GDeveloper, pero pues bueno, podemos en realidad tomar el IDE de nuestra preferencia, ¿no? Primero vamos a crear, de acuerdo a cómo trabaja GDeveloper, vamos a crear una aplicación para poder jugar un poco con algunos conceptos Java. Vamos a crear una aplicación custom o una aplicación genérica, es decir, una aplicación prácticamente en blanco, pues que no está atada a ningún tipo de concepto, ¿no? Aquí vamos a colocar primero un paquete que luego vamos a explicar un poco qué es este concepto de paquete. Y bueno, vamos a saltarnos algunos pasos porque el objetivo en realidad no es entender GDeveloper, sino entender algunos conceptos base de Java. Primero que todo, como lo mencionamos, Java es un lenguaje orientado a objetos, ¿sí? Basa su funcionamiento en un concepto base que se llama la clase. Una clase no es más que una plantilla en particular que nos permite representar o bien algún concepto del modelo del dominio del problema que estamos modelando o que estamos que estamos trabajando en nuestra solución de software o algún tipo de componente tecnológico de nuestra solución, ¿no? En este caso, la clase digamos que tiene una serie de características base, como son uno, un nombre, ¿sí? Entonces vamos a asignarle aquí un nombre. Este va a ser nuestra clase, por ejemplo, solución de TI, por ejemplo. Una clase también se almacena dentro de una estructura que se llaman los paquetes. Los paquetes podríamos verlos desde el punto de vista de estructura de directorios de nuestro sistema operativo como una serie de carpetas y subcarpetas con cierta jerarquía, que cuando lo vamos a representar aquí en nuestra solución, en nuestro programa, la ponemos como con los nombres de las carpetas separadas por puntos, ¿no? Entonces aquí vamos a crear un paquete que se llama net.solcuatrite.ejemplo, ejemplo, ¿sí? Las clases, como lo dictan los lenguajes orientados o las definiciones, los principios base de la programación orientada a objetos, las clases pueden tener mecanismos de herencia entre sí. Básicamente, es la posibilidad de que una clase o una plantilla pueda heredar, ya bien sea métodos o atributos de una clase padre, ¿no? Esto al final de cuentas lo que nos permite es tener un mecanismo para representar de una manera mucho más especializada el dominio del problema que estamos trabajando en nuestro software, ¿no? Aquí vamos a dejarlo por ahora, pues quieren de java.lang.object, que es se puede decir que es la clase padre de absolutamente todas las clases que tenemos dentro de nuestro software Java, ¿no? Para el caso particular de GDeveloper, bueno, él me permite crear esta clase con una serie de características ya preconstruidas, pero vamos a crear simplemente nuestro molde o nuestra clase. Una clase la podemos ver como algo que permite agrupar métodos y atributos, básicamente, ¿sí? Una de las cosas importantes en Java es que puede haber solamente una clase pública por archivo, ¿sí? Java almacena todo el código fuente que podamos construir, en este caso en la unidad base que es la clase, en un archivo. Y ese archivo, por regla, debe tener el mismo nombre de la clase. Fijémonos que aquí dice solucionti.java y el nombre de la clase quedó como solución TI. Fijémonos que en la parte superior quedó el nombre del paquete, que ya mencionamos, es un agrupador de nuestro código. Lo podemos utilizar o se utiliza el concepto de paquete para hacer una agrupación funcional, bien sea en términos de capas, en términos de responsabilidades o en términos incluso de subdominios de conceptos, pues que nos permita básicamente agrupar cosas o clases relacionadas, ¿no? Mm, la clase tiene una estructura de bloque, tiene un bloque principal. Los bloques están encerrados o están marcados entre llaves. Fijémonos que aquí aparece una llave y aquí cierra una llave.
todo lo que esté dentro de estas llaves principales corresponde al cuerpo principal de la clase. Mencionamos que la clase puede tener atributos y puede tener métodos. Los atributos básicamente me buscan representar una característica que tiene el concepto que estamos representando en nuestra clase, ¿sí? En este caso, bueno, vamos a representar aquí, por ejemplo, un atributo de tipo string, que lo vamos a llamar, no sé, nombre solución, por ejemplo. Otro atributo, por ejemplo, podría ser fecha de creación, ¿sí? Entonces, fijémonos que para declarar en este caso un atributo, tiene la siguiente estructura. Primero tiene lo que se llama un modificador. Los modificadores básicamente nos definen el nivel de visibilidad que tiene en este caso el atributo con respecto o bien de la clase o de un bloque de la clase Java o bien del atributo con respecto a otras clases que hacen parte del programa, ¿no?, que estamos construyendo. Como modificadores podemos mencionar pues, que hay privado, que significa que este atributo solamente tiene visibilidad dentro de esta clase, protegido, que significa que solamente esta clase y las hijas o las clases que heredan de esta clase pueden ver el atributo, ¿sí? Público, que en este caso significa pues, que el atributo puede ser básicamente visto por cualquier otra clase o componente que haga parte de nuestra solución. Estos modificadores de acceso aplican tanto para los métodos como para los atributos. Bueno, además, la declaración de un atributo, ¿sí?, básicamente tiene lo que se llama un tipo de dato, que hay una serie de tipos de datos preconstruidos, como bien son, por ejemplo, string, como lo pueden ver en el ejemplo, que significa que es una cadena de texto, un entero, un número flotante, un número entero grande, ¿sí?, y muchos otros. Java es un lenguaje pues, que tiene muchísimos tipos de datos que es importante conocer. Estos tipos de datos que utilizamos acá se suelen conocer como wrappers o envolventes. Fijémonos que empiezan por mayúscula. Normalmente, bueno, por estándar de facto, las clases en Java siempre deben iniciar por una mayúscula. Pero también pues tenemos tipos de datos que le llaman primitivos o se llaman primitivos. Por ejemplo, el tipo de dato primitivo para un string es un char, en este caso me representa un carácter. El tipo de dato primitivo para el wrapper integer es un entero, int, fijémonos que empiezan en este caso por minúscula, y para el caso de float es float con minúscula, y de long, pues es long en minúscula, ¿sí? Es importante mencionar también pues que todos los nombres utilizados dentro de Java, bien sean de atributos, métodos, clases, son nombres que son case sensitive, es decir, importa si yo le pongo long en minúscula a long en mayúscula, bueno, como lo podemos ver acá, ¿no? Otro tema importante dentro de la definición de clase, dentro de la definición del atributo, es el nombre, ¿sí? Por estándar, de facto, los nombres en Java se acostumbra a que empiecen por minúsculas y que tengan una sintaxis tipo camel case, es decir, pues que las palabras compuestas siempre las iniciales sean con una mayúscula. Y pues como es el caso del método, pues sí empiece por la minúscula, ¿no? Si utilizáramos una palabra compuesta por más de dos palabras, por ejemplo, nombre, solución, tecnológica, bueno, la T, en este caso de tecnológica, debería empezar a iniciar por una T, pero es bueno, es un tema de estándar de nombrado. Otro aspecto importante en las clases son los métodos. Como mencionamos, los métodos, si bien es cierto pues, que los atributos nos representan la parte de estructura o de estado, si lo queremos ver así, básicamente me guardan información, por eso decimos que me permiten representar el estado que tiene una clase dentro del sistema. Los métodos, en este caso, me representan el comportamiento. Entonces, al final una clase es la suma pues, de su estado, es decir, los atributos que tiene, y los métodos, es decir, el comportamiento que la define, ¿no? Bueno, entonces un ejemplo de un método es public. Vamos a ahorita ya escribir el método, ya explicamos un poco qué significa.
Este es un nombre de método típico. El método siempre tiene primero un modificador de acceso, que ya dijimos menciona, puede utilizar los mismos que mencionamos para los atributos, es decir, privado, protegido, público. Puede, además de marcar un tipo de dato, es obligatorio que un método siempre declare qué tipo de dato regresa. Y un método pues, puede regresar o bien un objeto, una lista de objetos, o no puede regresar, o, pues, regresar nada, ¿no? Que en este caso lo demarcamos con la palabra void. Un método, pues bueno, también por estándar, de facto, normalmente pues empieza por minúscula e igual utiliza la convención de camel case. Luego, en método entre paréntesis, declaramos qué tipo justo de argumentos tiene de entrada o recibe el método para poderse ejecutar. Si fueran varios, los separamos por una coma, por ejemplo, nombre, date, fecha, ¿sí? Y como vemos, también se utiliza la estructura de bloque para poder marcar el contenido del método, ¿sí? Bueno, básicamente, aquí no lo mencionamos hace un momento, cuando nosotros utilizamos algún tipo de clase para bien sea o crear algún, bueno, para crear algún tipo de atributo, hacer algún tipo de declaración dentro de la clase, cuando la clase no está dentro del mismo paquete que estamos construyendo, que estamos declarando en nuestra clase, en la clase que estemos trabajando, debemos hacer una importación. Las importaciones deben estar justo entre el nombre del paquete y la sentencia que demarca el inicio de la clase, ¿no? Y se demarcan con la expresión import, ¿sí? Entonces fijémonos aquí que estamos declarando una variable de tipo date que está declarada dentro del paquete java.util, básicamente. Bien, existe un método muy importante dentro de cualquier clase Java que básicamente demarca el inicio de ejecución de la lógica de la clase. Eh, este método se llama el método main. Se declara de la siguiente manera: public static void main, y debe recibir como argumentos un array de strings. Aquí estamos viendo en nuestro ejemplo un modificador de acceso especial, que es el modificador de acceso static. El modificador de acceso define el tratamiento especial que se le debe, un tratamiento especial que se le debe dar a ciertos atributos o métodos de una clase. El método static marca o bien sea el atributo o bien sea el método como un método o atributo perteneciente a la clase, ¿sí? Aquí vamos a ver, bueno, mencionamos un concepto importante dentro de Java, que es la diferencia o lo que es una clase y un objeto. Cada uno tiene una utilización especial. La clase, como ya lo mencionamos, es una plantilla, es una especie de blueprint o algo que nos permite representar un concepto dentro de nuestro programa o de nuestra solución de software. El objeto es una instancia en particular, es una representación en particular, una ejemplificación de algún objeto o de alguna, o justo de alguna variable. Aquí tenemos, por ejemplo, una clase que se llama string, y aquí tenemos un objeto que se llama nombre, solución, tecnología, que me representa pues algo que puede tener un valor que lo demarca el tipo de clase. En este caso aquí tenemos date como clase y fecha de creación como un objeto o una instancia justo de un objeto tipo fecha que utilizamos dentro de nuestro programa. La palabra static entonces me demarca un método o un atributo que pertenece a la clase, ¿sí? No es un atributo o un valor que se toma como parte del objeto o la instancia, sino pues que es eh, pertenece o es de visibilidad para utilizando el nombre de la clase, ¿sí? Por lo tanto, pues si queremos asignar, por ejemplo, una variable de tipo static algún valor, ese valor va a ser visible para absolutamente todos los objetos de esa clase, ¿no? Y bueno, a los que declaremos el acceso. Entonces, si quisiéramos ejecutar esta lógica, vamos a poner nuestro ejemplo, vamos a utilizar una clase de un de Swing, de una librería para aplicaciones gráficas que muy antigua en Java. Utilizamos una clase J8 Paint y vamos a utilizar el método show
message dialog. Show Message Dialog, bueno, tiene varias representaciones. Dependiendo del entorno de desarrollo, nos va a facilitar el autocompletar alguna de las instrucciones que estamos ejecutando. Aquí vamos a utilizar para nuestro ejemplo una versión del método Show Message Dialog que recibe estos argumentos o estos parámetros. Voy a poner aquí ponemos el título y aquí vamos a agregar un cuarto argumento que nos dice qué botones va a mostrar para esta ventana que vamos a mostrar. ¿Bien? Bueno, entonces aquí estamos utilizando una clase que se llama JOchunPaint, que aquí importamos, pertenece al paquete JavaX Swing. Estamos utilizando un método, en este caso, como estamos utilizando el nombre de la clase punto, el nombre del método es un método estático, ¿sí? Que recibe 4 argumentos para este caso de este método, donde, bueno, aquí básicamente está el texto que queremos que aparezca en nuestro cuadro de diálogo. Aquí queremos mostrar un cuadro de diálogo, como le hice un poco el nombre del método, va a tener aquí un título y aquí va a tener una serie de argumentos que nos dice pues qué tipo de botón quiere mostrar para la clase. Vamos a ejecutar nuestro código. Como justo ya tiene el método main con la firma definida como estándar, pues aquí nos muestra el cuadro de diálogo, ¿no? Básicamente aquí tiene un botón aceptar, ¿sí? Bueno, este es un ejemplo muy rápido justo de lo que es una clase y de algunos de los componentes básicos que tiene una clase. Otros elementos importantes que vamos a encontrar dentro de las clases son los comentarios. Dentro de Java existen 2 tipos de comentarios. Es importante demarcar pues, que hay comentarios multilínea, que en este caso son empezados por un barra inclinada a la derecha, asterisco, y dentro de esto, bueno, podemos colocar los comentarios que queramos. Este es un comentario multilínea o los comentarios de una única línea, como es el caso de este que colocamos acá, ¿no? Que demarca por 2 barras seguidas inclinadas. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos comentarios lo podemos utilizar pues, para documentar un poco el tipo, algún tipo de información del software, ¿no? Los comentarios multilíneas se suelen utilizar para lo que es la documentación de los métodos o de las mismas clases. Dependiendo del entorno de trabajo o del IDE que utilicemos, cuando existen pues, ciertas abreviaciones, ¿no? Cuando colocamos, por ejemplo, barra inclinada y 2 asteriscos, le damos Enter, por ejemplo, en algunos nos autocompleta, nos puede aparecer justo, digamos que algún tipo de sintaxis o de código autocompletar. Bueno, aquí no lo tengo configurado, pero digamos que algunos IDEs nos permiten sí jugar un poco e incluso nos permiten mostrar una plantilla de comentarios multilínea dependiendo del sitio donde están, dependiendo de la línea o de la parte de la clase donde estamos parados, ¿no? Otro elemento, bueno, que vale la pena mencionar, en Java existe el concepto de las palabras reservadas, que no es más que un conjunto de palabras que ya son de uso exclusivo del lenguaje, que no las podemos utilizar en contextos distintos al que permite el lenguaje de programación. Por ejemplo, la palabra public, yo no puedo declarar un nombre de atributo que se llame public, por ejemplo. La palabra class, no puedo declarar un método que se llame class. Entonces, es importante pues sí relacionarnos con las palabras reservadas que el lenguaje así defina para pues no utilizarlo, ¿no? Básicamente. Otro aspecto importante pues, que ya vimos de manera implícita es el concepto de las sentencias. Las sentencias básicamente es una línea. Java todos son instrucciones que se colocan prácticamente en monolínea, resaltando como el arranque de línea de alguna manera y la terminación de la línea siempre por un punto y coma. Siempre una línea, si a lo mejor yo quiero, por ejemplo, dividir esta declaración de variable en 2 líneas, aquí es válida, por lo que pues básicamente al final de la línea tengo un punto y coma. Pero si yo hiciera, por ejemplo, esto es algo que ya el compilador no me reconoce como válido. Entonces, es importante tener claro el concepto de línea, de sentencia, que básicamente siempre es terminada por un punto y coma.
Bueno, otros componentes, otros elementos importantes dentro de Java son las estructuras de control, básicamente. Las estructuras de control me permiten pues agregarle lógica especializada a mi software o a mi programa. Tenemos varios tipos de estructuras de control. Tenemos, por ejemplo, los if, if, básicamente una estructura que me permite representar un condicional, ¿no? Si algo sucede, entonces ejecute esta sentencia de código. Entonces el if básicamente tiene, es algo, viene marcado por unos paréntesis, y lo que yo coloque dentro del paréntesis debe ser algo que pueda ser evaluado un true o un false. Entonces, por ejemplo, vamos aquí a poner si, no sé, vamos a colocar si at, en este caso at es el nombre del parámetro de argumento de entrada del método main, es distinto o es igual a null. Entonces vamos a mostrar este mensaje. Caso contrario, vamos a mostrar otro mensaje. Bueno, entonces aquí vamos a sacar un mensaje diciendo argumentos nulos, aquí argumentos no nulos. Tenemos nuestro software. Otra cosa importante, algo implícito que hemos estado usando, es la capacidad de indentación o tabulación. Uno debería siempre estructurar su código fuente de una manera ordenada, de tal manera pues que facilite la lectura tanto para nosotros como para otras personas que necesiten visualizar el código. Aquí, por ejemplo, vamos a colocar, por ejemplo, la doble línea. Para el caso del método, bueno, si está declarado como la plantilla. Fijémonos, por favor, que aquí justo me aparece una sentencia @param que me permite o se marca para poder agregar ahí la documentación o alguna descripción que queramos para, en este caso, el argumento de entrada arts. Ejecutamos nuestro código y ya explicamos un poco qué hicimos acá. ¿Sí? Argumentos no nulos. Bueno, aquí esto es igual a null. En este caso, la variable args viene inicializado como distinto a null, solo pues que básicamente aquí no le hemos metido valores válidos, ¿no? Bueno, primero, una cosa importante. Existe dentro de Java el concepto de arrays. Los arrays en Java normalmente, bueno, normalmente o tradicionalmente se representan con un paréntesis cuadrado que abre y un paréntesis cuadrado que cierra. Esto significa que la variable que declaremos es una colección en realidad de objetos. Para este caso, args es una variable o es un array que viene compuesto de varios strings. Otro elemento importante aquí que no mencionamos un poco es la palabra que significa la interpretación de null. Null significa que una variable que no ha sido inicializada, ¿sí? Que básicamente no tiene no existe en realidad en memoria. Eh, Null es una palabra que bueno, es un valor que se suele usar mucho para cuando queremos o bien marcar de manera explícita que una clase no debe tener, no debe tener o no tendrá una asignación de memoria inicialmente cuando se arranque el software o se inicie la ejecución de un método o lo que fuera, o bien para marcar una variable o un objeto, ¿sí? Que queramos ponerlo con marcarlo de manera especial para que sea recogido, ¿no? O sea, sea reciclado cuando se hagan los procesos de recolección de basura de la máquina virtual. Bueno, este es un resumen muy rápido de algunos conceptos básicos que vamos a utilizar dentro de la construcción de soluciones o de soluciones informáticas con Java.